Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con la ministra de Salud, Gladys Requena, y vicepresidenta para el área social. Bueno, estábamos conversando sobre lo que usted detalla fue este ajuste del salario dado la semana pasada por el presidente de la República y la incidencia que puede tener en lo que son las diferentes áreas del Ejecutivo Nacional. También este ajuste de salarios iba a tener impacto en lo que son las escalas de la administración pública. No solamente se iba a mover el salario mínimo, sino se mueven en función de ese 30% el resto de las escalas que componen la administración pública. Quisiera que nos dé los detalles sobre ese punto. Sí, así es. Antes de darte los detalles sobre este punto, es importante también cómo fue la medida que dictó el presidente en relación con el bono de alimentación. Bueno. Sube de 22 días a 30 días el cálculo del bono de alimentación de las trabajadoras y de los trabajadores y sube la unidad tributaria a 1.5. Eso es lo que hace que entonces se tenga por cesta ticket un mínimo promedio de 6.950 bolívares, que es lo que incide entonces en el salario integral para que ahora pase a ser 16.900 y tanto. Y por otra parte está el tema de qué ocurre después que se ajusta el salario mínimo, qué ocurre en la administración pública con las otras escalas del salario. Pudiera ocurrir que se solape alguno de las escalas de la administración pública, pudiera quedar por debajo del salario mínimo decretado. Entonces lo que se busca es cuando la administración pública comienza a hacer el análisis de las escalas, es para evitar que algunos de los sueldos y salarios de esas escalas puedan quedar por debajo del salario mínimo. Y si eso ocurriera, entonces se ajusta esa escala al nivel del salario mínimo para evitar precisamente que no se solape. No es un aumento general de sueldo y salario, es un porcentaje, un 30% del salario mínimo, que es el salario mínimo general de la población venezolana. Ahora, además del aumento y de lo que impacta en las escalas de administración pública, esto también va a tener un impacto en lo que es el pago de bonos de Navidad o el bono de fin de año que se otorga en la administración pública, así como en el sector privado de lo que son utilidades, sobre todo en aquellas personas que cobran salario mínimo. Sí, sin duda, esta es una direccionalidad tanto para el sector público como para el sector privado. Lo que no está planteado y queda a la discrecionalidad de las empresas es el tema de la escala, de cómo se subiría algún otro sueldo. Ya eso quedaría que cada empresario haga sus análisis económicos para poder ver la pertinencia de hacer los ajustes que ya la administración pública ha decretado que va a hacer en relación con los empleados y trabajadores de la Administración Pública Nacional. Y en relación con el aguinaldo, tocaría a la Administración Pública, a nuestros técnicos, hacer también los análisis. Tomemos en cuenta que el salario mínimo se está incrementando a partir de noviembre. Tendríamos noviembre y diciembre, 2 meses con este incremento de 6.900. Seguramente ellos buscarán algún punto intermedio que permita promediar lo que serían los bonos de aguinaldo de fin de año, que pueda permitir que se abarque este aumento sin que esté diciendo que el último sueldo va a ser el que van a tomar en cuenta. Es un análisis técnico que tiene que hacer la administración pública y corresponde a ellos precisamente dar las orientaciones al respecto. Entonces aclaramos, no se trata de un aumento general de sueldos y salarios, ni es lineal en todas las escalas. Así es. El sector privado tendrá discrecionalidad saber si aumenta o no el resto de las escalas que no están en salario mínimo. Hacerle el llamado al sector privado que se conecte con estas medidas que está tomando nuestro gobierno de proteger el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras, de ajustarlo a lo que son las exigencias del momento. Yo creo que los empresarios demócratas, patriotas, que creen efectivamente en que los trabajadores son los que le generan su excedente, su plusvalía, sería una buena oportunidad para un gesto de humanismo a los trabajadores del sector privado. En el caso de los tickets de alimentación, esto sí impacta a todos los trabajadores, incluso el sector público y privado, que estén incluso hasta 3 salarios mínimos, no solamente en la base mínima. Sí, el decreto es muy claro en ese sentido. Esto fue oficializado el día de hoy. Quisiera que nos dé, además de toda esta explicación que nos ha dado, nos pueda detallar si ustedes han calculado o han pensado si puede darse otro tipo de incrementos antes de finalizar el año. Usted, y al igual que el presidente de la República, han señalado que la situación económica ha sido complicada y por esto este tipo de medidas para apoyar al trabajador. Quisiera detallar si ustedes han evaluado la posibilidad de dar otro tipo de incrementos, además del que se dio al sector de los médicos,
a otras áreas de la sociedad y otro tipo de ajustes al salario mínimo. Bueno, antes esa es de una finalizar. decisión exclusiva del presidente de la República y además tan exclusiva que lo hace con base al momento económico que vive la sociedad venezolana, pero también lo hace tomando en cuenta la capacidad económica que pueda tener el gobierno para darle los incrementos. Este año ya han sido 4 y este que está dando ahorita aplica a partir de noviembre. Bueno, habría que ver qué circunstancia pueda determinar una nueva decisión del presidente de la República para dictar nuevos ajustes. Es un tema que solamente tiene él la competencia para administrarlo y en este sentido pues puedes tener tú la seguridad de que el presidente Nicolás Maduro siempre va a ser lo más conveniente para nuestros trabajadores porque es un presidente ligado a los intereses de la clase trabajadora y siempre que pueda proteger a nuestro pueblo lo va a hacer. Usted como encargada de lo que es el área social en el Ejecutivo Nacional, ¿cuáles son los detalles o cuáles son las cosas que usted está viendo que a nivel social están siendo más sentidas para el venezolano? Bueno, indudablemente hay un tema social que está afectando a nuestro pueblo, que es el impacto que produce la guerra económica en la satisfacción de las necesidades fundamentales, sobre todo para los alimentos básicos, para los productos de la alimentación, para los artículos de higiene personal. Indudablemente que esta actitud criminal del empresariado venezolano ha conducido a una situación de dificultades de la vida de nuestro pueblo. Afortunadamente contamos con un gobierno que está conectado con los intereses sociales y siempre va a estar implementando medidas para proteger y garantizar los derechos humanos del pueblo. A no ser porque nuestro gobierno está conectado con un sistema de alimentación, por ejemplo, nacional, que le permitió traer a costa de toda la inversión que ha hecho el gobierno de productos básicos de alimentación, seguramente el pueblo se las hubiera visto mucho más difícil. Entonces, ahí está una situación cuya responsabilidad descansa en el empresariado apátrida venezolano. Es un momento difícil que vive la sociedad venezolana, pero nuestro gobierno todos los días hace todos los esfuerzos para garantizarle a nuestro pueblo sus derechos. Mira, hoy se ha presentado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y ya viste cuál es el criterio, un criterio de racionalización de recursos, de contar más con el ingreso interno, el ingreso tributario. Más del 90% del presupuesto descansa en el ingreso tributario. Ha habido la discrecionalidad y el raciocinio de entender que el tema del precio del petróleo es un tema vulnerable y el presupuesto no se puede poner a descansar en el precio del petróleo. Ahí está un gobierno que responde a nuestro pueblo, que garantiza sus derechos humanos y que sabe que el 2016 tiene que hacer un presupuesto no pensando en los vaivenes del precio del petróleo, sino en buscar otros ingresos, cómo cultivamos la cultura tributaria, cómo se incrementa la recaudación y por supuesto también está pensando en cómo se incrementa la productividad. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión Economía para explicar este incremento salarial. Ya ven, ustedes, la ministra de Salud y vicepresidenta del área social, señala que el Ejecutivo Nacional tendrá entonces que hacer sus cálculos para ver si deben darse otro tipo de ajustes en la medida que sean necesarios para atender las necesidades de la sociedad. Hacemos entonces la segunda pausa aquí en Noticias Globo.